información de hechos, aventuras y sueños que van de la investigación directa a la magia de lo inexplicable. Pues me da mucho gusto volver a estar con nuestros seguidores de Entre la Realidad y la Magia, que creen que hoy estamos en un escenario extraordinario. Este es un cenote, me dicen que es el más profundo de toda la península de Yucatán. Es un cenote que está ubicado en la orilla norte del municipio de Cenotillo, en Yucatán, donde hay muchos cenotes, pero ninguno hay como este. Realmente es un escenario, pues yo creo que maravilloso, que se presta a la imaginación, hasta para buscar figuras en las paredes, en las rocas, ver en los reflejos del agua, en los cientos de pececitos. Hay muchísimas golondrinas volando por todos lados, y para llegar a este cenote, pues solo tiene una entrada que es como una gruta, y se baja por una escalera hecha de madera por los ejidatarios. Realmente es un lugar muy precioso, muy bonito, y que se presta para que hoy les platique esta historia que para muchos no será de la realidad. En esta ocasión quiero narrarles algo que me ha sucedido pues en varias ocasiones paralelamente a mi trabajo periodístico. Cosas que aparentemente sin explicación, increíbles para muchos, pero que de acuerdo a los testigos que me han seguido y que han sido protagonistas de estas situaciones, pues quiero decirles que simplemente no tienen explicación. Por ejemplo, en 1980 cubría yo la campaña del exgobernador Alfredo del Mazo González por el Estado de México. Durante la campaña, ya por la tarde, cuando llegábamos a descansar al Hotel del Rey, ahí en el Paseo Toyocan, en la capital, en Toluca, pues llegaba yo a descansar y a leer pues los periódicos, porque salíamos muy temprano a la campaña y regresábamos ya muy tarde. En una ocasión, pues de repente tocaron a la puerta de la habitación, una suite que me habían dado ahí en el Hotel del Rey, y tocan, eran dos reporteros, un reportero y un fotógrafo de Naucalpan, Estado de México, que me pidieron que les hiciera favor de quedarse ahí en la habitación conmigo, porque ya era muy tarde y la verdad pues no traían con qué regresarse hasta Naucalpan. Y pues yo con mucho gusto les dije, sí, quédense muchachos. Y resulta que, pues ya digo, pónganse cómodos, quédense en esa cama, una cama que estaba pegada al baño, y yo me quedé junto a la puerta de entrada. Pues yo me puse a leer y pues yo estaba entretenido leyendo el periódico, hasta que sin querer pasó algo de tiempo, una media hora, y me hizo reflexionar las palabras de los muchachos que comentaban entre ellos. Uno de ellos le decía al otro que así no se hacía, que tenía que concentrarse, que porque si no iba a pasar nada, y que eso requería de mucha concentración, que no pensara en nada, que pusiera su mente en blanco. Y automáticamente yo, sin pensar nada, les digo, oigan, me incorporé en mi cama, me senté y les digo, oigan, eso no se hace así. Me di la vuelta y fui hasta donde estaban ellos y les digo, no, eso no se hace, les digo, no sean tontos, eso no se hace así. Entonces yo me senté prácticamente en medio de los dos y puse mis manos sobre mis rodillas y bien sentado, y cerré los ojos
Y no pensé en nada. Y pasaron algunos minutos, no sé cuántos, unos 15 minutos, no sé, pero de repente empecé a verme como si volara por arriba de la carretera Toluca hacia el Distrito Federal, con sus curvas y todo, y se veía lo amarillo de las lámparas de mercurio. Fui siguiendo la carretera, el camino, y de repente me vi fuera de la casa de mi mamá, donde yo también vivía. Pero dije, yo pensaba que si me metía a la casa, pues podía asustar a mi mamá, y yo pensaba en ella. Le digo, no, la voy a asustar si me meto. Y de repente, pues digo, no me meto. Y de repente me veo yo en Naucalpan, en la casa de una amiga reportera, que pues por las situaciones, pues no voy a revelar su nombre, pero son cuestiones que ellos, si me escuchan, 2 reporteras, si me escuchan, pues van a atestiguar que lo que les digo es verdad. Ahí estaba yo, fuera de su casa, viendo por la ventana, pero yo escuchaba lo que comentaban. Una de ellas, una morena y una güerita, una alta y una bajita, la güerita más baja que la alta, que por cierto cubría espectáculos, luego trabajó en El Sol de México. Le decía la más bajita, las 2 compañeras mías muy estimadas, le decía, ya cálmate, dice, no te preocupes, esto que pasó pues tenía que suceder, pues finalmente ya nos entendieron, pues tienen que tomar una decisión, y tú pues ellos ya son adultos, no tienes por qué preocuparte. Le contestó mi amiga, la morena alta, dice, no, pero es que no puede ser, tantos años que vivieron juntos, y cómo es que ahora de repente toma la decisión de separarse. Y lo sigo escuchando, tenían ahí una botella de ron y una Coca-Cola, y pues estaban brindando, y estaban pues ahora sí que pues haciendo mi amiga güerita, haciendo que se conformara, que aceptara la decisión de sus papás. Yo entendí entonces que estaban separándose o que se habían separado los papás de mi amiga. En eso estaba cuando de repente sentí un gran golpe en los oídos y me dejé caer para atrás de la cama. Le digo, no se hace eso, no sean tontos, eso no se hace. Y a partir de ese momento empecé a sentir un dolor muy fuerte en el cerebro y así me quedé hasta, pues, ¿qué había pasado? Y resulta que me habían echado agua con la mano, me habían salpicado de agua la cara, y eso hizo que, pues yo he estado en ese estado de concentración que no entendía ni qué pasaba, ni por qué había sido, pues me dejé caer para atrás, y a partir de ese momento me empezó a doler el cerebro, me fui para mi lugar, pasaron algunos días, y el dolor de cerebro no se me quitaba. Finalmente llegó el día de quincena, fui a cobrar a mi periódico que me había mandado a cubrir la campaña de Alfredo del Mazo, llegué al Sol del Valle y me encontré a mi director. Previamente fui a saludar a mis 2 amigas que habían tenido ese asunto, esa plática triste para ellas, y pues que finalmente le dije a mi amiga la güerita, le digo, ¿sabes qué? Ya se conformó mi amiga morena. Dice, ¿de qué? Sí, el sábado estuvieron juntas ahí en su casa, estuvieron tomándose sus cubas y pues me enteré de que se estaban separando sus papás o ya se separaron. Dice, ¿y tú cómo sabes si vas llegando de Toluca? Pues no lo sé, pero pues sé que pasó esto. Le empiezo a describir todo como había visto yo la situación y finalmente se queda sorprendida, ¿no? Y en eso pasó mi director del Sol del Valle, Adolfo Olmedo Muñoz, y le dije, oye, quiero hablar contigo. Dice, pásate. Nos habíamos hecho muy buenos amigos y pues yo le digo, mira, es que me pasó esto, le narré lo que había pasado ahí en esa habitación del Hotel del Rey, en Toluca,
Y desde entonces, después de que me echaron el agua y me dejé caer para atrás, le digo, me sigue doliendo el cerebro. Y me dice Adolfo, oye, es que pudieron haber roto el hilo de plata. Y eso pues te hubiera dejado vagando. Haz de cuenta que se separa tu cerebro de tu cuerpo y hubieras quedado como un vegetal y hasta que murieras. Entonces eso me hizo que le digo, pues sí, puede ser. Yo ni le dije ni sí ni no. Yo nunca pensé en que eso del hilo de plata y que me podía morir o que me hubiera quedado en el camino. Pero me llamó la atención, pero pasó el tiempo. Y hasta que más o menos en 1979, estando trabajando en el periódico El Sol, el diario El Nacional, ahí conocí al coordinador de la sección de cultura, donde finalmente llegué a editar esa sección, Paulino Sabugal Fernández, y le comenté, oye, hace años me pasó esto, ¿cómo ves si hacemos un reportaje o hago un reportaje sobre la parapsicología y ver, porque de alguna forma yo he estado estudiando y poco falta para que la ciencia lo acepte? Aún la ciencia no acepta la parapsicología, pero piensan que pues sigue todavía estando en investigación. Y me dice, sí, ¿cómo no? Haz el reportaje. Le digo, pues mira, voy a conseguir algunos libros para empezar a estudiar y ver la forma de hacerlo muy bien para que resulte atractivo. Además es cultura. Y me dice Paulino, pues mira, yo tengo muchos libros. Mi papá es escritor, ha escrito novelas en la televisión, es Paulino Sabugal, mi papá, y tenemos muchos libros de eso porque siempre estamos estudiando, los escritores siempre estudiamos de todo. Y efectivamente, a los pocos días me llevó una caja grande, como unos 25 libros, todos sobre brujería, magia negra, magia blanca, sobre mediums, telepatía, telequinesis y una serie de cuestiones que no acepta la ciencia, aunque tampoco les hayan explicación. Incluso un libro que hablaba de la cuija y no sé qué más. Y resulta que entre esos libros encontré uno que me llamó muchísimo la atención, uno que hablaba de los mediums, de un grupo de políticos, exmilitares, hasta dos expresidentes de la República, exgobernadores y gente muy importante que se reunían ahí en Tlalpan, en el Distrito Federal, y hacían sesiones espiritistas. Ahí tenían una cuija, una tabla cuija, y entonces se tomaban de las manos y empezaban a convocar a los espíritus. Y en una de esas actas que está escrito en un libro que escribió Gutiérrez Thibon, un antropólogo francés, me parece, muy interesante. Ahí tenía los facsímiles de varias actas donde los políticos, entre ellos Miguel Alemán Valdés, el expresidente Plutarco Elías Calles, exgobernadores, gente importantísima. Ahí en los facsímiles se alcanzaba a leer y firmaba un doctor X. Pues ahí, hurgando en los libros, descubrí que el doctor X, que narraba todo lo sucedido en las sesiones de espiritismo, pero además firmaba, pues era nada más y nada menos que un intelectual de los más importantes del país en esa época. Pues se trataba de... Cliserio Eleazar Cedillo Godínez es un periodista con 45 años de experiencia en el diarismo nacional, regional y local, con múltiples reconocimientos. Para la realización de su trabajo, en muchos casos, ha sido protagonista de los hechos y sueños que describe.